Sin más preámbulo, ¿cierto? Acompáñenme a leer el libro de Isaías, capítulo 45, bueno, ahí está en pantalla, de los versos 1 al 7. Esta profecía que Isaías predice, la dice 180 años antes que ocurriera. Lo que dice Isaías ahí en el capítulo 45 ocurrió 150 años después, con lujos de detalle. Leámosla en el nombre de Jesús. Y vamos a leer, ¿cierto?, estas escrituras en el nombre de Jesús. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Amén. Tomen su asiento, por favor. Estos pasajes representan uno de los textos más extraordinarios del Antiguo Testamento. Aquí Dios declara a Ciro, rey de Persia, un rey pagano, como su ungido. Una designación que históricamente se reservaba para reyes, israelitas y sacerdotes. El profeta Isaías proclama un mensaje revolucionario, un mensaje que quien lo estaba escuchando tiene que haber pensado: este hombre está loco. Porque habla de un rey que aún no había nacido. Hablaba de un imperio que aún no había nacido. El control total de Dios sobre la historia emerge como el tema principal de este mensaje, mostrándose en su capacidad para usar incluso a reyes paganos como instrumentos de su voluntad. Sin duda, este texto desafía, y espero que así sea esta noche, desafía nuestras ilimitadas maneras de ver a Dios y cómo Él opera en la historia humana. Y he puesto por título a este mensaje: el Dios que rompe moldes, ¿sí?, cuando lo imposible apunta a Cristo. Repito, el Dios que rompe moldes cuando lo imposible apunta a Cristo. Como idea central de este texto, Dios usa instrumentos inesperados para cumplir sus propósitos redentores, sus propósitos con cada uno de nosotros, revelando que toda la historia converge en un solo camino hacia Cristo, quien es el cumplimiento final perfecto de todas las promesas divinas y el verdadero Rey ungido
que en el fondo Isaías está profetizando. Y es natural, hermanos amados, ya, para saber la hora, es natural, amados hermanos, para nosotros clasificar a las personas. Los clasificamos en buenos y malos, o malos y buenos. Los clasificamos en creyentes e incrédulos, o incrédulos y creyentes, útiles, inútiles, útiles e inútiles, para que nadie se sienta. Para los propósitos de Dios, esta forma de pensar revela nuestras limitaciones para comprender el control soberano de Dios, no tan solo en la historia, no tan solo en los países, sino que es soberano en cada una de nuestras vidas. Él se mueve en otra dimensión, no en la nuestra. Él se mueve en su propia dimensión. Y esta Trinidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se mueve y determina acciones que a veces contradicen nuestra lógica humana. Dije al principio, ¿quién se iba a ocurrir pensar que cuando Isaías determina esta profecía de Isaías 45, está hablando de un rey que no había nacido? Ciro, un rey pagano, y además un imperio que aún no había surgido. En la mentalidad hebrea, llamar a un extranjero ungido, ¿recuerdan lo que decía? El ungido. En la mentalidad hebrea, llamar a un extranjero ungido era impensable, era un insulto para los judíos. Y en la cultura chilena, para que hagamos un símil, sería como decir que a un forastero jamás lo invitaríamos al 18 de septiembre. Para que entendamos el insulto que era para los judíos decirle a alguien que era un ungido, cuando ellos tenían la visión que el ungido era el Mesías que ellos esperaban. ¿Se entiende? Israel enfrentaba una crisis de identidad profunda. ¿Seguía siendo el pueblo elegido por Dios? Se preguntaban ellos. ¿Tenía Jehová poder fuera de la tierra prometida? Y en base a esta breve introducción, vamos a ver 3 encabezados y cada uno de ellos nos va a llevar a Cristo. Número 1, Cristo, el verdadero ungido que Ciro prefigura. Número 2, Cristo, el tesoro escondido que Dios revela a Isaías en Ciro. Y número 3, Cristo, la luz que vence todas las tinieblas. Analicemos el número 1, ¿cierto? Cristo, el verdadero ungido que Ciro prefiguraba. Ciro, como ungido, apunta proféticamente a Cristo, el verdadero Mesías que libera a su pueblo del cautiverio espiritual más profundo. Recordemos que, lo hemos dicho en más de alguna ocasión, que los santos del Antiguo Testamento se salvaron, están en la presencia del Señor, porque creyeron en el Mesías que iba a venir. Y nosotros nos salvamos porque creemos en el Mesías que ya vino. Con esta lógica en mente, la palabra hebrea ungido aplicada a Ciro representa una de las declaraciones más extraordinarias del Antiguo Testamento, pero debemos entender que es una sombra que apunta a una realidad mayor, Jesucristo. Esta palabra significa consagrado, la palabra ungido significa consagrado para un propósito divino específico. Y aunque Ciro cumplió un propósito temporal, de liberación, fue Ciro el que los libera, ¿cierto?, de la cautividad de Babilonia. Cristo cumple el propósito eterno de liberarnos
espiritualmente. ¿Se han dado cuenta del contraste entre Ciro y Cristo? Debemos entonces comprender que cuando Dios llama a Ciro, mi ungido, está estableciendo un patrón profético, que encuentra su cumplimiento perfecto en Jesús. Ciro libera al pueblo de Israel del cautiverio babilónico, pero Cristo libera a toda la humanidad del cautiverio del pecado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Filipenses 2, versículos 9 y 10 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Cristo no necesita ser inclinado como Ciro. Él es voluntariamente obediente y obediente hasta la muerte. Ciro es una prefigura imperfecta del Mesías perfecto. Dios usa instrumentos, hermanos y hermanas, Dios usa instrumentos inesperados. Es decir, que no esperamos. ¿Para qué? Para preparar el camino hacia Cristo. Quizás muchos de nosotros, alguien se nos presentó, alguna circunstancia difícil, algún dolor inesperado, nos llevó a Cristo. Hermanos, esta verdad debería llenarnos de asombros por la grandeza del plan redentor de Dios que culmina en Cristo. Ya Cristo había sido profetizado ahí en Génesis 3:15, que los eruditos llaman el protoevangelio, donde dice que, se lo parafraseo, dice que la simiente de la mujer herirá en el calcañar, talón, a la simiente de la serpiente. Y la simiente de la serpiente, hablando de todos esos tribus, esos imperios, ¿cierto?, que iban a tratar de destruir a la simiente de la mujer. La simiente de la mujer iba a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente. Y esta profecía se cumple en la cruz, cuando Cristo dice: tetelestai, consumado es. Así como Dios usó a Ciro, un rey pagano, para liberar físicamente a Israel, Él puede usar circunstancias y personas inesperadas en nuestras vidas, como quizás muchos de nosotros la hemos vivido, para dirigirnos hacia Cristo y hacernos más semejantes a Él. Puede decirse que muchas veces nos sorprendemos cuando Dios obra a través de personas que no conocen a Jesús. Eso nos puede sorprender. Pero debemos recordar que toda la historia apunta hacia Cristo. Ese médico incrédulo que salva vidas refleja a Cristo, el gran médico. Pero lo más importante es que estos instrumentos temporales nos recuerdan que necesitamos al verdadero libertador, Cristo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Oscar Schindler, ¿quién vio esa película? La lista de Schindler. ¿No? ¿Alguien leyó el libro? Bueno, la película, la lista de Schindler. Este hombre que aparece ahí en fotografía salvó más de 1.200 judíos del Holocausto alemán. Schindler era un hombre imperfecto y no conocía a Dios. Era un hombre imperfecto que no conocía a Dios. Pero Dios usó sus acciones para preservar vidas preciosas. Sin embargo, por grande que fuera esta liberación temporal, palidece ante la liberación eterna que Cristo logró en la cruz para nosotros. ¿Se entiende? Me quedan 20 hojas, así que ténganme paciencia. Salvó no solo a 1.200 personas, sino a todos los que creen en Él, en la esclavitud del pecado. Lo que hizo Schindler
es una prefigura de lo que pasó con Ciros, ¿cierto? Por eso lo puse como una ilustración actual. Esta historia nos recuerda que mientras agradecemos a Dios por usar instrumentos humanos imperfectos para bendecirnos temporalmente, nuestra mirada debe estar siempre fija en la cruz. Usted puede mirar al que lo bendice, que puede ser inconverso, pero siempre piense que ese inconverso Dios lo puso en su vida. Cuando usted va al banco y la cajera lo atiende, Dios la revieste temporalmente de gracia para que a usted lo atienda bien. ¿Se entiende? Nunca piense que las circunstancias que suceden a su alrededor, Dios no tiene control. Dios tiene control absolutamente de todo. Si fue capaz de profetizar y decirle a Isaías, escribe, y profetizar que un rey iba a venir 150 años después, un siglo y medio, o casi 2 siglos, un imperio que aún no nacía, ¿cuánto más, hermanos amados, Dios puede controlar nuestras circunstancias, nuestros dolores, nuestras situaciones difíciles, nuestras tribulaciones? Yo no sabía que alguien iba a fallecer el día de ayer, antes de ayer, la semana pasada. ¿A Dios le sorprendió? No. Dios tiene control absoluto de todo. La palabra dice que nuestros meses, nuestros días, nuestros minutos, nuestros segundos están contados. Que Dios conoce el segundo exacto en que nosotros partimos de este mundo. Doloroso, sí. Triste, sí. Lloramos, sí. Porque Dios nos creó con emociones. Pero debemos tener la convicción de que Dios tiene el control de esa situación y que Él lo permitió. Número 2. Cristo, el tesoro escondido que Dios revela. Los tesoros prometidos a Ciro son sombras del verdadero tesoro escondido. Cristo mismo es quien está oculto todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, dice el versículo 4, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me escondiste. Ese tesoro que está ahí escondido es Cristo. Ese tesoro que Isaías intenta revelarnos es Cristo. ¿Y cómo nosotros lo sabemos ahora? Porque tenemos el Nuevo Testamento. Porque los contemporáneos de Isaías no sabían que ese tesoro escondido era el Mesías que iba a venir. Ese es el control que Dios tiene de la historia. Y si Dios tiene control de la historia, ¿cuánto más tiene el control de su vida, de su enfermedad, de su trabajo, de su familia, de sus hijos? Los versículos 3 y 5 revelan que Dios promete a Ciro tesoros escondidos y secretos muy guardados. Pero esta promesa apunta proféticamente a una realidad infinitamente mayor. Cristo como el tesoro supremo que Dios revela a su pueblo. Recuerden que Gálatas 4:4 dice que en el cumplimiento del tiempo, en el cumplimiento del Cairo, Dios mandó a su Hijo. Hasta el minuto, hasta el segundo preciso estaba determinado que ocurriera ese evento cósmico que vino a traer redención a la humanidad. ¿Cuánto más Dios tiene el control
de nuestras dificultades, de nuestros dolores. Hermanos, todo lo que a usted le sucede no es casualidad. Lo bueno y lo malo no es casualidad. Todo lo que a usted le sucede apunta a ese tesoro escondido que es Cristo. Gracias, Señor. Los tesoros materiales de Ciro conquistaría eran temporales, perecederos, pero el tesoro que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es eterno, sublime y excelso: Cristo. Ese es el tesoro maravilloso que Isaías prefigura que Ciro iba a recibir. Pablo nos dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, Colosenses 2:3. Mientras Ciro recibió riquezas terrenales para cumplir un propósito temporal, nosotros hemos recibido en Cristo las riquezas espirituales, eternas, grandiosas, sublimes, que nos han hecho parte de la familia. Si eso a usted no le dan ganas de gritar y salir corriendo y decirle a su vecino: cree en Cristo, Él es el tesoro escondido. Cree en Cristo porque en Él hay salvación. Cree en Cristo porque en Él hay refugio. A pesar de tus circunstancias, en Cristo son llevaderas. Gracias. Y el versículo 4 es crucial. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamaré por tu nombre. Aquí vemos que toda la obra de Dios con Ciro tenía como objetivo final la salvación del pueblo. Iglesia amada, hermanos y hermanas en Cristo, esta verdad debería llenarnos de una gratitud profunda por el tesoro incomparable que tenemos en Cristo. Mientras el mundo busca tesoros temporales en la política, en las ideologías, en el trabajo, en el amor, en las amistades, en las apuestas, en el dinero, en la fama, el poder, el placer, el hedonismo, nosotros hemos encontrado el tesoro que satisface todas nuestras necesidades. Y ese tesoro maravilloso es Cristo. En Cristo tenemos perdón de pecados, hermanos. Cuando usted dobla sus rodillas y le pide perdón a Dios, dígame si usted no se siente aliviado. Dígame si usted no siente que sale una carga de usted. Esa mochila, cierto, que llevaba años y usted no se atrevía a confesarle a Cristo. Esos son los tesoros maravillosos que nosotros tenemos y no son temporales. En Cristo tenemos justificación. A pesar de que nuestra vida a veces no es tan perfecta, pero Dios, el Padre, a usted lo ve perfecto, porque primero ve la cruz y después lo mira a usted. Y cuando Dios, el Padre, mira esa cruz, ve la obediencia de su Hijo. Y esa obediencia de su Hijo, dice Romanos, que es imputada a usted. Por eso que a usted lo ve justificado, lo ve inocente. Y usted puede andar con tranquilidad por la vida porque su deuda ha sido pagada. Usted no puede pagar la salvación con sus obras, no puede mantener la salvación por sus obras. Todo depende de Cristo, todo depende de la gracia. Qué maravilloso es la adopción que hemos recibido en Cristo. Somos hijos de Dios. Dios nos adoptó. Y solo con la adopción podríamos hacer un mensaje, pero estamos hablando de otra cosa hoy día. Pero ¿saben ustedes lo maravilloso que es la adopción? Hemos sido adoptados. Somos hijos legítimos del Padre. Tenemos vida eterna y una comunión íntima con Dios.
¿Cuántos tienen una intimidad Gracias. perfecta con Dios? Hermanos, si en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, y ahí estaba el pueblo esperando que este sumo sacerdote, con su efod, ¿cierto?, entrara al lugar santísimo para pedir perdón por los pecados del pueblo de Israel. Y hoy día tenemos el tesoro maravilloso que rompió el velo en dos cuando Él murió, y tenemos entrada libre porque somos sumos sacerdotes, nación santa, escogido por Dios. Y cada uno de nosotros podemos entrar libremente a ese lugar, en la intimidad, y hablar con el Dios del universo. Gracias, Jesús. Consideremos cómo Dios usa incluso nuestras pérdidas materiales para dirigir nuestros corazones hacia el verdadero tesoro. Esas crisis financieras que a usted le preocupan, esa pérdida de empleo que a usted le duele, esa pérdida de un ser querido que usted hoy día llora. Todo eso nos conduce Amén. a Cristo. Gracias. ¿Se acuerdan de la historia de José? Génesis. José fue vendido como un esclavo. Bueno, ahí está. Jesús fue vendido como un esclavo y perdió todas sus posesiones materiales. Durante años y años parecía que había perdido todo. Y a veces eso ocurre con nosotros. Dios a veces nos quita lo que más nos duele. Lo que más nos aferramos. Y estamos años y años, tal y cual le sucedió a José. Bendito Señor. Sin embargo, Dios usó precisamente esas pérdidas para prepararlo para salvar a una familia y a Egipto completo durante la hambruna. Y al final José pudo declarar ahí en el versículo 20 de Génesis capítulo 20: vosotros pensasteis hacerme mal, mas Dios lo encaminó a bien. A veces, hermanos amados, en el túnel de la depresión, en el túnel de las circunstancias dolorosas, no vemos nada. Pero Dios está trabajando en esa oscuridad. Gracias. Y si usted no ha aprendido a ver a Cristo en esa oscuridad, es tiempo que ya lo haga. Es tiempo que usted mire ese tesoro escondido en ese cuarto oscuro. Ahí está el tesoro escondido, que es Cristo. Pero hay algo más glorioso. José era una sombra de Cristo, quien perdió todo, incluso su vida, para darnos el tesoro eterno de la salvación. Y esto ya nos lleva a nuestro tercer encabezado. Cristo, la luz que vence todas las tinieblas, de los versículos 6 al 7. La declaración de Jehová sobre formar la luz y crear las tinieblas encuentra su cumplimiento supremo en Cristo. Gracias. ¿Quién es la luz verdadera que alumbra a todo hombre? ¿Lo cree usted? Cristo es el que alumbra el camino de todo hombre. Y cuando digo hombre me refiero a la mujer y al hombre. No usemos el lenguaje inclusivo. Y vence definitivamente las tinieblas del pecado. Ya los versículos finales de este sermón alcanzan un clima teológico que apunta directamente a Cristo. La expresión para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Anticipa el reconocimiento universal que Cristo recibiría cuando toda rodilla se doble ante Él. Va a haber un día cósmico en la historia. Cristo está reinando, está a la diestra de su Padre reinando, pero va a llegar un día en la culminación que va a gobernar con nosotros. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Cristo va a gobernar con nosotros? Y ese día toda rodilla se doblará ante Él.
Apocalipsis capítulo 20 y 21. Estaremos con Él, juzgando a las naciones, a los inconversos que no quisieron creer en Cristo. Y usted dirá, wow, yo podría haber estado ahí esperando el juicio. Pero gloria a Dios que Él me escogió. Gloria a Dios que Él me compró. Gloria a Dios que Él me adoptó. Gloria a Dios que Él me justificó. Gloria a Dios que ahora soy parte de sus escogidos. Y todo lo hizo Cristo a través de la gracia. Nada más. Nada más. No le ponga un poquitito, ¿cierto? Como por ahí anda una mujer que dice que usted pone el 40% y el Cristo pone el 60%. Esa es una herejía. Y la gente lo cree. Como la cuatridimensión. Ella dice que nosotros ponemos el 40% de nuestra salvación. Y el Señor pone el 60%. ¿Quién le dijo eso? Cristo lo hizo todo. ¿Qué nos decía el pastor Juvenal la semana pasada? Mientras que Ciro logró que el mundo conociera el poder de Jehová temporalmente, Cristo hará que todo el universo reconozca eternamente su señorío. Romanos capítulo 11, versículo 33 es una doxología. Una doxología es un texto que exalta la gloria de Dios. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y Juan capítulo 1, verso 4 y 5 dice, en Él estaba la vida, en Cristo. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Hermanos amados, Cristo es la respuesta definitiva a todas nuestras preguntas existenciales, a todas nuestras preguntas sobre el sufrimiento, a todas nuestras preguntas sobre el dolor, a todas nuestras preguntas de la separación, a todas nuestras preguntas de la muerte, a todas nuestras preguntas existenciales que cada uno de nosotros tiene. Cristo es la respuesta. No hay otra. Corrie ten Boom, la señora que está ahí, experimentó las tinieblas más profundas en los campos de concentración nazi. En esas condiciones inhumanas, miren lo que Dios usa, hermano. Es medio jocoso, pero es así. En esas condiciones inhumanas, todos hemos visto alguna película que las condiciones de los eran inhumanas, ¿cierto? Las pulgas en su barrancón las atormentaba permanentemente a esta señora. Las pulgas que habían ahí. Su hermana Betsy insistía en agradecer a Dios incluso por las pulgas. ¿Saben por qué? Porque los alemanes odiaban las pulgas y dejaban solo a esta creyente en Cristo. Y podía enseñarles el evangelio a los judíos, a los gitanos, a los que estaban ahí. Dios usó las pulgas, hermano. Y a veces nos preocupamos, hermanos queridos, de que tenemos pulgas. Cuando quizás Dios quiere algo con eso. No. Es una talla. Puede decirse que muchas veces las pulgas en nuestras vidas, esas irritaciones constantes, esas limitaciones frustrantes, esas circunstancias que quisiéramos cambiar, hermanos, son instrumentos que Dios usa para protegernos, hacernos madurar
o simplemente para prepararnos para propósitos que aún no comprendemos. Gracias, Jesús. La gloria de Dios se manifiesta en su capacidad y en la mía de convertir nuestras adversidades en bendiciones. En sus dolores en bendiciones. Gracias, Jesús. En el silencio en bendiciones. Gracias. En tribulaciones en bendiciones. Cada situación dolorosa usted debe convertirla en bendiciones. Y acuérdese de las pulgas. Puede decirse que muchas veces las tinieblas en nuestras vidas son esas depresiones, esas enfermedades, esas pérdidas, esas irritaciones constantes, esas limitaciones frustrantes, esas circunstancias que quisiéramos cambiar. Todas ellas son instrumentos, que Dios usa para cambiar nuestro carácter. Gracias. Ya para concluir, 30 minutos, ya para concluir, hermanos amados, hemos analizado en este texto extraordinario 3 verdades que deberían transformar radicalmente nuestra perspectiva de cómo debemos ver el dolor. Gracias. Número 1, la elección soberana de Dios utiliza instrumentos inesperados, recordándonos que su libertad trasciende nuestras categorías religiosas limitadas. 150 años, Isaías profetizó que iba a venir un rey, Ciros, el ungido, el de mi mano derecha, dice los versículos 1 y 2. Gracias. 150 años, hermanos. Eso nos indica que Dios tiene el control. Nunca ha dejado de tenerlo. El problema es que nosotros nos desesperamos. El problema es que a veces desviamos la mirada de la cruz y vemos nuestros problemas con nuestros ojos limitados. Bendito Dios. Y en segunda parte que vimos, el propósito de salvación divino incorpora todos los recursos del universo, incluyendo personas y circunstancias que no reconocen su señorío. Ciro no reconoció su señorío nunca, pero fue usado. Ciro, búsquelo en la historia. Ciro nunca reconoció a Jehová como el Dios de Israel, pero lo usó Dios para liberar a Israel del imperio babilónico. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Número 3, la gloria suprema de Jehová se manifiesta precisamente en su capacidad de dirigir todas las experiencias opuestas de la vida humana para cumplir sus propósitos eternos. Hermanos, estas 3 divisiones concluyen en la idea final de la idea central que hablábamos al principio. Dios ejerce su control absoluto de manera que engrandece solo su gloria. Cuando usted esté viviendo situaciones dolorosas y salga victorioso, aléjese del escenario y deje que la victoria suya sea la gloria y apunte a Cristo. Gracias. Nada de lo bueno que usted haga le va a robar la gloria a Dios. Todo lo bueno que usted haga, retírese del éxito Gracias, Jesús. y deje que los demás vean en su restauración a Cristo y no sus méritos. Sin duda, este mensaje debiera generar en nosotros una confianza renovada en la providencia divina. La providencia divina, como ya para finalizar, decíamos ayer en el seminario que Dios, como el maestro Gian Vivaldi,
con su sinfonía número 9, dirigiendo la orquesta. Dios está todos los días dirigiendo la orquesta de su vida. Y lo hace mover para allá, para acá. Le pide a una micro que lo haga parar. Dios dirige al cajero del banco. Dios dirige al cajero del supermercado. Dios dirige al médico para que usted lo atienda. Dios dirige cada institución, cada circunstancia, cada persona para bendecir su vida. Dios dirige, eso es providencia divina. Todo lo que sucede alrededor, usted siempre piense que es Cristo llevándolo a Él. Póngase en pie, por favor. Oremos al Señor. Gracias. Padre, venimos ante ti, ante el trono de la gracia, reconociendo nuestras pequeñeces ante tu grandeza infinita. Te pedimos que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones, porque solo en ti encontramos refugio y paz venidera. Señor, confesamos que muchas veces hemos dudado de tu amor cuando las circunstancias se tornan difíciles. Inclusive, Señor, hemos cuestionado tu bondad cuando el dolor visitó nuestros hogares, cuando el fracaso visitó nuestros hogares. Perdónanos, Señor, porque hemos actuado como si fuéramos más sabios que tú. Te pedimos perdón, Señor, porque en los momentos de prueba hemos creído la mentira de que estás ausente, de que no has abandonado. Perdónanos por haber limitado tu poder a nuestro entendimiento limitado. Reconocemos, Señor, que tus caminos son más altos que nuestros caminos, que tú conoces, Señor, nuestras vidas más que nosotros mismos, que tú conoces el resultado de nuestros dolores más que nosotros mismos. Padre de misericordia, así como usaste a Ciro para cumplir tus propósitos con Israel, sabemos que también estás obrando en nuestras vidas a través de circunstancias que no comprendemos hoy. Si no somos capaces, Señor, de ver en esas circunstancias que a veces son injustas, si no vemos con los ojos de Cristo, perdónanos. Y ayúdanos a reconocer tus manos soberanas, incluso en aquellos que nos duele, que consideramos que es injusto. Señor, cuando miramos la cruz de tu Hijo, vemos cómo tus propósitos son más gloriosos que los nuestros. En esa cruz, Señor, aparentemente de derrota, tú obtuviste la victoria más grande, más gloriosa, más maravillosa. Ayúdanos a confiar en que cada circunstancia está bajo tu control absoluto. Ayúdanos, Señor, a ver el mundo como tú lo ves. Ayúdanos, Señor, a salir de este lugar teniendo la convicción, no tan solo en nuestra mente, pero también en nuestro corazón, de que tú gobiernas nuestros hogares, que tú gobiernas nuestra intimidad, que tú gobiernas a nuestros hijos, que tú gobiernas nuestro trabajo, que tú gobiernas nuestras finanzas y que tú gobiernas esta iglesia local. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le brindo un aplauso glorioso al Señor en esta tarde?